Muy buenas tardes. Quiero agradecer a las autoridades de este tan prestigioso congreso la invitación, particularmente al doctor Eduardo Silva, y me han encomendado la difícil misión de hablar de cómo elegir la mejor cirugía bariátrica. Y voy a referirme muy brevemente a cuáles son los objetivos que tiene que tener una cirugía bariátrica, cuáles son los factores que influyen en el momento de decidir qué operación vamos a realizar, cuál es la evidencia en la cual nos vamos a basar para elegir una cirugía bariátrica. Y por último les voy a mostrar un algoritmo tentativo de cómo elijo yo qué cirugía bariátrica corresponde a cada paciente. ¿Qué es lo que vamos a buscar cuando hacemos una cirugía bariátrica? ¿Y qué objetivos tiene una cirugía bariátrica? Bueno, los obvios e inmediatos son el descenso de peso, la mejoría de las comorbilidades y la disminución del estado proinflamatorio que acompaña siempre a los obesos. De esta manera, vamos a disminuir el riesgo cardiovascular, mejorar la calidad de vida, disminuir la posibilidad de cáncer y todo esto se va a trasladar a un aumento de la sobrevida. Ahora, estos objetivos los vamos a buscar a través de ciertos mecanismos, que son el descenso de peso, la mejoría de las comorbilidades, que este efecto sobre tanto el peso como las comorbilidades sea duradero en el tiempo, que se acompañe de una buena calidad alimentaria para el que se opera, que el procedimiento tenga baja morbilidad y que tenga bajo riesgo a largo plazo. Si consiguiéramos todos estos objetivos juntos, conseguiríamos la cirugía perfecta. Pero por supuesto, estos objetivos no son fáciles de conseguir y hay factores que influyen en la elección que vamos a hacer. Hay factores que tienen que ver con el paciente que nos vamos a encontrar, hay otros que tienen que ver directamente con el tipo de procedimiento y hay otros que tienen que ver con el equipo tratante. Y bueno, estas son las cosas que vamos a buscar en un paciente: su grado de sobrepeso, su edad, su sexo, la presencia de síndrome metabólico, de reflujo, cuáles son sus expectativas, su nivel socioeconómico. Y esto nos lleva a un argumento que parece trillado pero que es real, y es que cada paciente debe ir artesanalmente a la selección de qué cirugía le conviene más en base a estos factores. Yo sé que son muchas las cirugías que se realizan, pero me voy a referir en esta charla solamente a las tres que yo hago más habitualmente y que creo que son las más realizadas en Latinoamérica, que son la manga gástrica, el bypass gástrico de una anastomosis y el bypass gástrico en Iderrux. Y todas las cirugías son efectivas, pero sabemos que cada una tiene sus desventajas o sus problemas. En el caso de la manga gástrica, por ejemplo, sabemos que es una cirugía que puede dar reflujo gastroesofágico, que no es tan efectiva en pacientes superobesos, que tiene fístulas que muchas veces son difíciles de tratar y que tiene mayor reganancia que otras operaciones. En el caso del bypass en Iderrux, es una cirugía que tiene una curva de aprendizaje larga, que tiene una morbimortalidad mayor, que presenta complicaciones como estenosis o úlceras, en la cual también hacemos una exclusión del duodeno, con los problemas que esto puede traer aparejado, y que también en los pacientes con superobesidad tiene reganancia y tiene una complicación poco particular que es el dolor crónico que se ve en muchos pacientes. Y por último, el bypass gástrico de una anastomosis, que es tal vez la más joven del grupo, tiene la potencialidad del reflujo biliar, sobre el cual todavía no tenemos suficiente evidencia, también tiene los problemas asociados a exclusión duodenal y a malabsorción, y es una cirugía que puede dar diarreas crónicas. Y cuando hablamos del equipo, nos referimos básicamente a los factores que tienen que ver con el entrenamiento del equipo quirúrgico. Las cirugías bariátricas son operaciones que tienen una curva de aprendizaje larga, que requieren de mucho entrenamiento, y como podemos ver, por ejemplo, en este reciente trabajo de Obesity Surgery, donde se analizó una extensa base de datos en el estado de Nueva York, para conseguir competencia en una manga gástrica se requieren de 30 a 50 casos, 30 a 70 más o menos en un bypass en Iderrux, pero ya si uno quiere llegar a un entrenamiento que demuestre superioridad, donde ya los resultados en tiempo y en morbilidad y en complicaciones son buenos, se requieren entre 100 y 200 gastrectomías tubulares y 500 bypass gástricos en Iderrux. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente un equipo con menos entrenamiento
sea razonable que tienda más a hacer cirugías que requieran menos entrenamiento como la manga gástrica. Ahora, ¿qué evidencia tenemos para elegir el tipo de cirugía? Y esto teniendo en cuenta que es muy importante decirlo, que todas las cirugías bariátricas son efectivas, ayudan a mantener el peso a largo plazo, reducen la mortalidad. Y esto lo sabemos ya de hace tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos un estudio que es el estudio sueco de obesidad, un estudio que lleva ya 20 años comparando pacientes obesos contra pacientes obesos que han recibido una cirugía. Y ustedes pueden ver aquí cómo a pesar de que después del año, de los 2 años, hay cierta regalancia de peso, los pacientes operados claramente tienen una mucho mejor evolución que aquellos que no se han operado. Y esto se traslada además a una disminución de la mortalidad. Ustedes pueden ver acá que tenemos las tres curvas en realidad. La curva azul de abajo es la cantidad de pacientes que sobreviven de los obesos que no fueron operados y la curva naranja es la de los obesos que recibieron cirugía. Y ustedes pueden ver como claramente hay un aumento de la sobrevida. Y también teniendo en cuenta que a pesar que hay mucha evidencia sobre cirugía bariátrica, uno siempre está sesgado por su propia experiencia personal, donde ha atravesado complicaciones, donde ha tenido pacientes seguidos a largo plazo, y esto siempre nos termina llevando para un lugar diferente a cada uno de los que practicamos cirugía bariátrica. Si pensamos en qué cirugía elegir para conseguir el mejor descenso de peso, bueno, el mismo estudio sueco de obesidad comparó cirugías y sabemos que las cirugías con exclusión duodenal como el bypass gástrico tienen mejor resultado que las cirugías que tienen componente restrictivo. Este estudio comparó bypass contra banda y gastroplastia vertical, que si bien no es igual a la manga gástrica, tiene sus equivalencias. Y cuando uno revisa los trabajos randomizados controlados que compararon manga gástrica con bypass en Iderrux, como el SLIP-PAS o el SM-BOS, uno se encuentra con que los descensos de peso son similares. Similares en cuanto a que hay una diferencia de superioridad con el bypass en Iderrux, pero esto no es algo que sea clínicamente relevante. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos trabajos están realizados en pacientes con índices de masa corporal en promedio bajos, alrededor de 45. Cuando uno empieza a ver la evidencia que hay de manga gástrica en pacientes con índices de masa corporal altos, ve esto, ve que los pacientes con índices más bajos bajan mucho más porcentaje de su exceso de peso que aquellos con índices más altos. Y esto se traslada a que, por ejemplo, los pacientes que han podido alcanzar menos de 35 de IMC son muchísimos más en los pacientes menos obesos que en los pacientes más obesos. Y es por esto que seguramente uno cuando tiene un paciente con un índice de masa corporal mayor, tiene una tendencia mayor a realizar cirugías con exclusión del duodeno. Y si bien no es justo homologar el switch duodenal al VAWA, del cual todavía no tenemos tanta evidencia, son cirugías que se comportan de manera parecida. Y ya sabemos de hace tiempo que los pacientes con cirugías de mala absorción, como el switch, cuando hay pacientes obesos, super obesos, performan mejor que el bypass gástrico en descenso de peso. Por este motivo es que yo prefiero a los pacientes con un índice de masa corporal superior realizarles una cirugía de bypass y preferentemente una cirugía de bypass con mayor malabsorción como es el VAWA. Y en la práctica clínica lo que uno ve es esto, que el VAWA tiene un mayor y más duradero descenso de peso que el bypass en Iderrux y este a su vez tiene un mejor resultado que la manga gástrica. ¿Y qué es lo que pasa con el reflujo gastroesofágico y la cirugía bariátrica? Bueno, hay algo sobre lo que tenemos muy buena evidencia y es que la manga gástrica es una cirugía productora de reflujo y el bypass gástrico en Iderrux es una cirugía protectora. Por ejemplo, como vemos en este review y metaanálisis, si le asignamos un riesgo o una chance de reflujo de 1 al bypass en Iderrux para el posoperatorio, la manga tiene 5 veces más chances de producir reflujo que el bypass. Y a su vez, cuando el paciente viene con reflujo gastroesofágico, la manga tiene 5 veces menos chances de resolver el reflujo que el bypass en Iderrux.
Así que esto creo que queda claro en cuanto a que un paciente con reflujo debería recibir un bypass en Iderrux y uno tiene que estar esperando que una manga gástrica traiga cierto grado de reflujo. Ahora hay algunas cosas sobre las que hay incógnitas aún. Y eso tiene que ver con el tratamiento de las hernias de hiato. Hay cierto consenso de que las hernias deben ser cerradas. Ahora la pregunta es si un paciente con una manga gástrica sin reflujo y con una hernia de hiato se va a favorecer o no con una manga gástrica y una hiatoplastia. Esto no está claro aún. Y otro tema que no está claro es qué pasa con el bypass gástrico de una anastomosis y el reflujo biliar. Todas las series reportan entre 1 y 7% de incidencia de reflujo, pero todavía nos falta evidencia para saber la incidencia real y qué pasa con un paciente que viene con reflujo previo si recibe un bypass gástrico de una anastomosis. Otro factor para tener en cuenta es qué pasa con los pacientes de los extremos de la vida, por ejemplo los pacientes mayores. En el paciente mayor cambian un poquito los objetivos que uno tiene con la cirugía bariátrica y se va a apuntar más a la capacidad funcional, a la movilidad, a que el paciente pueda realizar sus actividades cotidianas, a mejorar lo que tiene que ver con el estado emocional y los síntomas depresivos y mejorar algunas cuestiones como las apneas del sueño y la capacidad respiratoria. Hay una tendencia en el mundo a que cada vez se realiza más porcentaje de manga gástrica a los pacientes adultos mayores y cada vez se operan más adultos mayores. ¿Por qué es esto? Porque el bypass gástrico en el Iderrux tiene algunos riesgos extras. Por ejemplo, tiene más riesgo de trombosis venosa profunda, de infarto, de sepsis abdominal. Es por esto que a lo mejor uno puede recomendar que los pacientes que tengan mayor riesgo, sobre todo riesgo organoespecífico, que estén anticoagulados, que tengan osteopenia o sarcopenia, y que requieran un mejor estado nutricional, se van a beneficiar más con una manga gástrica. Y tal vez los pacientes que no tienen lesión de órgano y tienen que bajar muchos kilos, se pueden llegar a beneficiar con una Iderrux o con un Bagua para conseguir un mejor peso final. Otro extremo de la vida es la adolescencia. Se ha estudiado bastante la cirugía bariátrica en adolescencia, inicialmente con la banda gástrica que ya se abandonó y luego con el bypass en Iderrux y con la manga gástrica. Y si bien uno puede observar que el bypass en Iderrux tiene un descenso de peso un poco mejor que la manga gástrica, también hay que pensar que una manga gástrica le ofrece a un paciente adolescente una cirugía libre de malabsorción o de disabsorción y la potencialidad de ser fácilmente convertible o revisado a otro procedimiento. Y lamentablemente sabemos que hay un porcentaje de pacientes que van a reganar peso o que van a reaparecer comorbilidades y en la población adolescente puede ser importante tener ese recurso para el largo plazo. Otro tema a tener en cuenta es el riesgo que puede tener una cirugía bariátrica. Y sabemos que hay cirugías que tienen mayor morbilidad y mortalidad, como son las cirugías con exclusión duodenal, como el bypass o el bagua. Y es por esto que un paciente de alto riesgo seguramente se va a beneficiar más de una cirugía como la manga gástrica, que tiene menor mortalidad y menor morbilidad. Y es en base a todo esto que yo les voy a proponer un algoritmo que es el que utilizamos en mi hospital para elegir el tipo de cirugía para cada paciente. En primer lugar, dividimos a los pacientes por edad. Aquellos que están en los extremos de la vida, menos de 21 o más de 65, son candidatos inicialmente a una manga gástrica. Al otro grupo lo segmentamos según su índice de masa corporal. Pacientes con obesidades grandes, de más de 65 de IMC, van a una manga gástrica como primer tiempo de una eventual segunda cirugía de bypass. Los que están en el medio, entre 45 y 65 de índice, van a ir a un tipo de cirugía de bypass. Y esto, ¿cuál cirugía va a depender de si tienen o no tienen reflujo? Aquellos con esofagitis B a D, con esófago de Barrett o con reflujo severo, van a ser candidatos a Iderrux y los que no tengan este tipo de reflujo, a Bagua. Y por último, los de menos de 45 van a depender de la presencia de síndrome metabólico o de diabetes graves. Si tienen diabetes o síndrome metabólico, dependiendo si tienen o no reflujo, irán a Bagua o bypass en Iderrux. Si no lo tienen, serán candidatos a manga gástrica. Y por último, hay pacientes que son aquellos de alto riesgo o aquellos que podrían tener algún perjuicio si tienen una exclusión del duodeno, como enfermedades celíacas, patología biliar recurrente, deseos de embarazo, que preferimos también
ponerlos en la rama de gastrectomía tubular. Por último, me queda agradecer la invitación a participar de este congreso y cuando termine la presentación de videos contestaremos las preguntas. Muchas gracias.